Elementos lógicos simbólicos de la migración. Final. Doctor Ricardo Contreras Soto. Ya habíamos hecho una advertencia en esta serie de trabajos sobre migración, donde no queremos hacer modelos estáticos, ahistóricos y sobre todo no queremos naturalizar a un sistema de explotación llamado capitalismo, ni mucho menos a un sistema mundial denominado economía mundo en la época de neoliberalismo, donde se aprovecha pues de la situación de la migración a nivel internacional y también que es problema y también afecta a las economías del centro, este mismo fenómeno que se ha propiciado por mucho tiempo de distintas maneras, que vamos a continuación a comentar en su momento. Bueno, están los elementos lógicos simbólicos de la migración. Son componentes que se construyen por procedimientos analíticos y operaciones de lógica simbólicas. Lo hicimos a través de la lógica simbólica porque hay cosas que no las podemos sumar, los valores culturales. Hay cosas que solamente podemos decir esto es mayor o más grande o lo determina así o es más importante para el migrante. Entonces, por eso recurrimos a las lógicas simbólicas para hacer especies de algoritmos y poder interpretar los distintos comportamientos de los migrantes. Sintetizando y abstrayendo de las distintas experiencias de los migrantes en el análisis y reflexionando en ellas para formular diversos modelos complejos del fenómeno migrante. Es decir, nosotros no estamos inventando ni hacemos actos de especulación, estamos viendo desde hace tiempo los distintos testimonios y entonces vamos formulando cuestiones con referencia a lo que la evidencia discursiva nos va diciendo y nosotros vamos viendo los elementos que consideramos importantes, ¿sí? Desde las condiciones sociales, sus relaciones sociales que hay, en sus múltiples relaciones sociales que hay en los migrantes. Partiendo del razonamiento de motivos de la gente, ¿sí? Los motivos de migración de la gente migrante, donde se presentan dentro de las propuestas para el análisis del discurso de la migración. Los componentes de modelos son: vamos a platicar de los obstáculos, de los ciclos y trayectorias, de las necesidades y mercado en el discurso, de las expectativas de solución, de la promesa, de los mecanismos de la promesa, de los supuestos lógicos algorítmicos, algunos de ellos, de la migración, de la acción en relación con la trayectoria y logros, los supuestos lógicos algorítmicos, los trabajos de órbita de la periferia con el centro y algunas consideraciones sobre la temporalidad. Estos van a ser parte de los temas, puede haber mucho más temas. Nosotros las venimos planteando y sin embargo no deja de ser esbozos, claro, más avanzados, no solamente los primeros, sino las primeras configuraciones de modelos que queremos poner a discusión con el mundo académico, el mundo científico y con la misma gente. Ya este cuadro lo habíamos presentado, entonces queremos partir de más o menos de esta lógica, ¿no? Hay un actor que es el sujeto que tiene un conjunto de necesidades económicas, sociales y culturales que son mayores a la de estar en su lugar de origen o residencia. Esto lo habíamos platicado en el video anterior. Entonces, por lo tanto, este sujeto, al tener mayor necesidades económicas, sociales y culturales, migra. Alguien me podría decir, no, es que, a ver, dime cuál es la necesidad cultural. Bueno, pues el hecho de que se prepare, de que haga una carrera, de que tenga un prestigio en la comunidad y junte recursos para que no sea despreciado por la comunidad, y es parte de la cultura. Y también habíamos planteado que el mismo sujeto, el mismo actor, tiene un conjunto de necesidades económicas, sociales y culturales, son menores a la de estar en su lugar de origen o de residencia, porque tenemos de esta manera, porque tiene maneras de resolverlo relativamente y por lo tanto no emigra. Entonces, esta es la primera razonamiento lógico que hacemos y de los elementos que la integran para platicar sobre este recurso, el recurso de
migración de acuerdo a las necesidades. Lo desplegamos de manera familiar, lo desplegamos hasta de la cuestión de integralidad que tiene que ver con el cuidado de sí, el cuidado de su familia, el que mantenga con vida ante las situaciones de violencia actual que hay en México y sobre todo en los estados de alta migración como Guanajuato. Bueno, hoy vamos a hablar de los obstáculos. ¿Qué son los obstáculos? Los obstáculos son esas cosas que limitan, ponen en peligro, eh, restringen al migrante y se supone que, bueno, pues los obstáculos ya son en camino. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, que puede ser el no tener dinero para poder ser como migrante, efectivamente es un obstáculo económico, pero hay distintos obstáculos. Están los obstáculos de elementos de la naturaleza, la escasez de recursos y medios, que es a la que me refería anteriormente, animales que se presenten, los perros o las serpientes que no dejan pasar o que atentan contra su vida o pueden atentar contra su vida, las instituciones de control de la clase dominante del centro, los animales, los oponentes, que son asaltantes, la migra, agentes xenofóbicos, etcétera, ¿no? Y también hay otro elemento, pues la incertidumbre, como es el obstáculo más simbólico, donde no sabes qué pasa, no sabes qué sigue, no sabes qué puede suceder, no sabes hablar y no puedes interpretar, que tiene que ver mucho con la desigualdad cultural, ¿no? Y el objetivo, pues, es llegar al centro. Entonces, esos son los obstáculos y más adelante platicaré nuevamente de ellos. Bueno, hay otra figura que es importante, que es la tipología de la valoración de la estancia. Y aquí ya habíamos hecho un primer, un primer elemento. De hecho, confieso, le pusimos la suma de los factores. Y como no es suma porque no es, son números arábicos, entonces lo correcto es decir la unión de los factores ya integrados y ponderados y considerados importantes por el migrante con relación al logro referido de las posiciones y de los capitales acumulados, específicos y diversos, y sentimientos favorables en la periferia. Esto se va a contrastar con lo mismo, con la unión de factores, se había dicho la suma de factores, ya integrados y ponderados, diciendo esto es más importante, considerados importantes por el migrante con relación al logro, referido de las posiciones acumuladas específicas de diverso y de sentimientos favorables en el centro. Entonces, estas dos cuestiones que amplían mucho más, no va más allá de la razón económica. Entonces, ¿qué factores son importantes? Ver a mi papá que está en Estados Unidos, bueno, es un factor. Ahora, integrados quiere decir que no es ese solamente ese valor, sino son un conjunto de valores que están ponderados. Aquí la ponderación más que numérica es más importante, sería más ordinal, ¿no? De, de mayor interés a menor interés y considerando importantes por parte del migrante. Entonces, lo que va a considerar son todas estas cosas que hacen que la gente se quede en el centro o regrese a la periferia. Entonces, esos son importantes. Y está otra serie de elementos que son el predominio de las necesidades, ¿no? Si ya se resolvieron de manera definitiva, por ejemplo, hacer una casa por parte del migrante, si ya tiene los recursos o ya tiene con qué empezar los recursos, entonces, pues, digamos que se tuvo satisfacción de esas necesidades y, pues, ya se cumplieron, ¿no? Pero a veces, a través del salario, pues, no se satisface todas las necesidades. Lo interesante que hay entre el centro y la periferia es de que, bueno, pues también la parte de la economía, muchas cosas alcanzan más, bueno, con los salarios que se les da y y puede alcanzar para más material. Incluso el trabajo es más redituable, pues en el centro, es más remunerado en el centro. Bueno,
Están dos elementos que es importante, bueno, son 4 elementos, que son el retorno a la periferia. Puede ser que se regrese de manera frustrada o que se haya de alguna forma satisfecho las necesidades, que va a ser de manera parcial o de manera definitiva, que se haya cumplido con la expectativa de lo que se espera. Entonces, esas son, de ello depende también la cuestión del retorno. Hay otro elemento que es importante, es la cuestión de riesgo. Si es mucho el riesgo, si es continuo el riesgo, pues puede ser demasiado incómodo y demasiado arriesgado y tengan muchos factores de riesgo y por lo tanto el migrante reconsidere su regreso, su retorno a la periferia. Y la otra es el malestar, ¿no? Que añore, extrañe a su gente o la gente del centro se porte mal con el migrante. Entonces, esta es una primera tipología de la valoración de la estancia, donde continuamente el migrante está ponderando los distintos factores para continuar su estancia o continuar su trayecto, porque a veces son trabajos eventuales, o regresarse también, regresarse ya cuando hay muchas cosas perdidas. Puedo señalar varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay migrantes que se cayeron del tren o los empujaron o tuvieron un conflicto y se lastimaron y les cortaron un pie, una mano. Y entonces este es un retorno frustrado donde ya no se encuentra en la misma situación el migrante. Entonces es importante tomar en cuenta estas situaciones de los motivos de retorno frustrado, definitivo, parcial o definitivo. Regresos. Entonces, bueno, aquí tenemos ya las primeras anotaciones que hay sobre los regresos. Está el regreso del migrante frustrado. Se da por diversas causas, después de un breve tiempo, en haber cubierto en logros las expectativas originales de sus motivos de migración. El migrante considera regresar bajo determinada situación, porque es mucho sacrificio y que no vale la pena estar más en el centro. Por ejemplo, donde se arrepiente, extraña su terruño. El costo afectivo es mayor al económico y pide pues respuesta, ¿no? No encuentra trabajo después de tiempo, etcétera. A este grupo de situaciones les vamos a llamar RF, que significa el regreso frustrado. El regreso frustrado. Sí, recuerden que estamos tratando de hacer fórmulas. Está el regreso abortado. Es cuando no logra la instancia o es interrumpido por causas de fuerza mayor que obligan a su retorno. A ese, el regreso abortado, le vamos a llamar RA minúscula. Como ejemplo, cuando haya sido deportado, ¿no? Entonces lo agarran, se lo lleva a la migra, o enfermarse o accidentarse, como lo que señalaba. Entonces, se aborta la continuidad de su trayectoria como migrante o se interrumpe, pues. Actualmente a los migrantes ya los registraron en base a un control, es importante señalarlo, y advertidos que ya no pueden cruzar, ¿no? Una vez que se ha criminalizado, ¿no? la situación de la migración. Entonces corren el riesgo de que si vuelven a intentar cruzar la frontera, pueden ser encerrados, encarcelados. Se criminalizó o se penalizó las aspiraciones de cruzar. Regresos. El regreso o retorno parcial. Del ciclo de migrante recurrente y el golondrino que ha interrumpido las expectativas parciales de la migración y que hace un pase de interrupción o un break de una estancia para visitar a la familia, los países, si a veces se extraña, entonces para su trayectoria regresa y después continúa su estancia para ver el negocio, para ver si ya están haciendo la casa, para ver cómo están sus hijos, generalmente en un tiempo determinado. Entonces, pero que espera que va a continuar en otro ciclo que denominaremos RPC, que es el retorno parcial al centro. Bueno, continuación de la trayectoria en el centro. La continuación de la trayectoria dentro del centro se mantiene, busca y decide estar más tiempo, que denominaremos CTC. CTC
es cuando continúa en una trayectoria de trabajo en busca de otro lugar a otro, de un lugar a otro. Sí, tiene que ver más con el mercado laboral y con su involucramiento, que se incorpore al mercado laboral, pero también, bueno, pues también por el otro lado, que le den las expectativas, que le paguen mejor. Este, no puede estar en trabajos donde va a estar peor. Bueno, puede suceder, pero generalmente la gente busca un trabajo donde te paguen bien o puedas trabajar bien emocionalmente o te mantengan trabajando, porque también no es solamente capricho del trabajador, es situación de la situación laboral. Bueno, en cuanto al migrante quiere establecerse de por vida en el centro, denominaremos EP, es estancia permanente. El EP es estancia permanente. Bueno, y tenemos el siguiente gráfico y aquí vemos, entonces, hay regresos frustrados que no van de la periferia y no llegan al centro o son interrumpidos en el centro. Este, Hay regresos definitivos donde la gente ya se cansa o ya cumplió o regresa a cuidar al padre, a la madre que están convalecientes o mayores, o se va a casar, entonces regresa con la novia al pueblo y está la situación del regreso abortado. Entonces está muy interesante y parece que es muy obvio, pero no lo es tan obvio, los distintos trayectorias, ciclos y retornos y estancias, ¿no? Y están los recurrentes, los migrantes recurrentes, los que van una vez y vuelven a ir otra vez. Antes se usaba mucho más esta figura, ahora ya son los que tienen papeles y un trabajo estable, entonces son los que van y vienen. Me ha tocado saber de gente que trabaja en el sector agrícola y donde tienen la puerta abierta porque han hecho buen trabajo los migrantes y se han ganado a la gente, a los patrones, a la parte patronal. Continuamos con abreviaturas con la finalidad de hacer fórmulas. Riesgo subjetivado es otro de los elementos que se refiere a las consideraciones que hace el migrante sobre los diversos factores que pueden influir, alterar o intervenir en el resultado esperado, considerado los obstáculos y las situaciones que lo van a impedir o dificultar, sobre todo el arribo al centro. Se refiere al conjunto de elementos que se considera más o menos favorable en un momento idóneo para aprovechar o favorecer su decisión o partida como emigrante. Denominaremos R mayúscula S. Riesgo real son los múltiples factores que independientemente de la conciencia de la gente puedan influir, alterar, intervenir en los resultados esperados. Los denominaremos RR, R mayúscula, R minúscula. Recuerden que si bien es la parte subjetiva de los sujetos migrantes, también como analistas podemos ubicar los riesgos reales en las narrativas o en los sucesos que están pasando en los comportamientos migratorios. Bueno, costo de riesgo es el pago en esfuerzo, es la inversión necesaria como pena, abstinencia, manteniendo cierta responsabilidad que hace el migrante sobre los riesgos que corre. Un accidente en la trayectoria con una discapacidad es un costo de riesgo. Que su mujer lo deje por irse de migrante, que los hijos se olviden del padre, etcétera, lo denominaremos C mayúscula R. Oportunidad subjetivada. Son las posibilidades favorables en tiempo, condiciones o recursos que se conoce o se reconoce al migrante y que puede ayudar a potencializar a un resultado parcial o total favorable. Se refiere al conjunto de elementos que considerará más o menos favorables en un momento idóneo para aprovechar o favorecer su decisión, su posición o partida como migrante. A esta cuestión la denominaremos O mayúscula S. Mientras, bueno, pues están las cuestiones de las inversiones. Si bien es un préstamo económico, tiene que ver más con cuestiones culturales.
Entonces hay un primer elemento que se llama predisposición y disposición. Entonces, entendidas como las diversas inversiones requeridas potenciales o previas de los recursos que dispone la gente. Son diferentes tipos de capitales, incluyendo el emocional y el físico. Consideremos necesarios para emprender algo, una acción determinada, bajo consideraciones de riesgo subjetivado para iniciar o continuar la trayectoria, en este caso como migrante. Son ciertas capacidades necesarias, requeridas, condicionadas o voluntarias, previas, orientadas a la acción, que la gente está dispuesto a invertir ante cierto conocimiento, disposiciones y cuestiones volitivas como las predisposiciones de los problemas y consecuencias a los que se expone en el recurso de la migración. Entonces es importante ver las predisposiciones que tienen que ver más con la cuestión de voluntad, que tiene que ver con la cuestión de carácter, de actitud, y con las disposiciones que tienen que ver con los capitales principalmente. Bueno, predisposiciones son las inversiones requeridas. Entonces, si se va a caminar en el desierto, pues se requiere de cierta condición o de cierta preparación física o de cierta interiorización de esfuerzos que no le va a permitir doblegarse muy fácilmente ante el camino. Yo sé que está la cuestión de la necesidad, pero es importante pues esta cuestión de disposición y predisposiciones. Están las cuestiones iniciales o potenciales que están el agente dispuesto a dar, a hacer, dedicarse o tener para emprender una acción determinada ante una situación y condición. Denominaremos a las dos D, que es disposición, y PD es predisposición. Las predisposiciones también son consideraciones sobre el límite de inversión que implica cierto conocimiento sobre ciertos límites que la gente debe estar o puede estar dispuesto a pagar, dar o hacer, etcétera. Acciones, en otras palabras, hasta donde está dispuesto a aguantar, tolerar, dedicarse, dejar. Las predisposiciones son identificables en categorías y finitas en magnitud subjetiva realmente, ¿no? Bueno, esta es la cuestión de las inversiones. Formulaciones básicas. Bueno, una vez que ya hemos planteado una serie de cosas, podemos ya tener ciertos ejemplos y cómo se pueden operativizar ciertos elementos razonables de manera lógica en ciertas formulaciones, ¿no? Una persona se fue al centro y encontró que llueve mucho y que no pudo cruzar la frontera. Entonces la formulación es trayectoria al centro, que es TC, una línea que señala un proceso, O, que es un obstáculo, y RA, que tiene que ver con un regreso abortado. Una persona tiene la oportunidad de irse con sus parientes al norte, donde trabajan ellos. Quieren más personal en la empresa. Oportunidad subjetivada. Es menos a los riesgos subjetivados. Es probable que vaya al centro con cierta garantía. Entonces es la siguiente, que es oportunidad subjetivada, riesgo subjetivado menor y con probabilidad de una trayectoria en el centro. Entonces esa sería la fórmula. La otra, una persona se va de migrante y sufre un accidente en el tren y regresa de manera definitiva a su país de origen. Entonces es una trayectoria al centro donde hay un riesgo real con un regreso frustrado. Una persona es contratada temporalmente, tiene que aprender el idioma y soldar en el trabajo para que se quede. Entonces, TC igual a TC proceso de CTC de continuar con su trayectoria en el centro, va a ser y depende de la disposición y la cuestión de las disposiciones y predisposiciones, uno con el idioma, y va a ser igual, menor, y que se tiene que hacer a la disposición y predisposición de soldar para la estancia permanente o para continuar la ruta hacia el centro. Una persona tiene problemas en el trabajo por no hablar el idioma. Entonces el sujeto tiene un obstáculo y va a ser mayor y va a depender de la decisión y predisposición
de ese saber para continuar su trayectoria en el centro. Entonces, nos faltan categorías como D, que es deportado, y P, probable. Motivaciones. Las motivaciones son criterios rectores de impulsos que orientan el hábitus migrante a buscar una solución partiendo de sus necesidades en el recurso de la migración. Encontramos, a grosso modo, necesidades económicas, necesidades familiares, necesidades personales, necesidades de placer, como ya dijimos en el video pasado, de motivos, y que se ubican a la entrada del input en las percepciones y en las condiciones sociales que se generan los motivos por las necesidades, que son situaciones, demandas y problemáticas en las que se encuentran inicialmente las personas de la periferia, bajo las cuales se opta el recurso de migración, y está compuesto por la suma de necesidades ponderadas e integradas a resolver entre las posibilidades de solución de esas necesidades por medio de las actividades en el centro. Las motivaciones de migración las denominaremos M, y las motivaciones de migración tratan de resolver una necesidad que opta por irse el migrante. Entonces, las motivaciones para resolver las necesidades en la trayectoria del centro. Las necesidades es igual a los motivos de migración. Decimos que es parte porque depende de que la gente resuelva las necesidades con recursos disponibles en el lugar donde se ubica o en donde es originario. Implica que está en una disposición en la estructura de las relaciones sociales y de los campos, y de ello depende los capitales que estén a su alcance. Bueno, por otro lado está la demanda como necesidad y motivación. Y aquí hicimos una serie de observaciones, ¿no? La necesidad para este análisis es una problemática ante una situación de una demanda amplia o concreta, implícita o explícita. Como ya se dijo, la problemática de una situación ubica a la gente en un contexto social, enunciada en el discurso como una problemática que experimenta en la gente, expresada en el sujeto de la oración ante una condición social. Y la demanda es cuando en el discurso del entrevistado manifiesta un problema importante que considera y pretende atender de manera inmediata, urgente o mediata. La demanda es cuando el entrevistado manifiesta un problema importante que considera y pretende atender de manera inmediata, urgente o mediata. Entonces esto amplía pues la visión más allá de la economía, ¿no? De la demanda como lo que quiere la gente, pues sí, pero vamos especificando para la cuestión del mercado laboral de los migrantes. Cuando el migrante habla de necesidad económica de manera implícita, por lo general se refiere, por ejemplo, a este ejemplo: no gana uno ni para comer, menos para vestir y mantener a una familia. El año de migración está hablando de 1975. Entonces aquí hay una serie de cuestiones. La necesidad la vamos a abreviar con N, la situación con S, la problemática con P, la demanda igual a N minúscula y a M. Continuamos. La necesidad es el punto de origen de una demanda social. Es la matriz que motiva, sustenta y mantiene la búsqueda del migrante al mercado laboral. Es el motor de búsqueda ante los problemas económicos, haciendo hincapié en tener recursos en forma de dinero para acceder a los medios de subsistencia. Es el argumento sintético de las carencias que vive la gente. Es la forma valorativa que permite la comparación de mantener atenciones y riesgos en el centro. La necesidad es un enunciado genérico recurrente en los migrantes, es una frontera interna de sus límites de estado y acción. Decimos que es parte porque depende de que la gente resuelva las necesidades con recursos disponibles en el lugar donde se ubica o donde es originario. Implica que está en una posición de la estructura en las relaciones sociales y de los campos, y de ello depende de los capitales que estén a su alcance. La necesidad es el punto de origen de una demanda, es la matriz que motiva, sustenta, mantiene la búsqueda del migrante en el mercado laboral. Es el motor de búsqueda ante problemas económicos, haciendo hincapié en tener recursos, dinero para acceder a los medios de subsistencia. Es el argumento sintético
de las carencias que vive la gente. Es la frontera valorativa que permite una comparación, mantenerse a tensiones y riesgos en el centro. La necesidad es un enunciado genérico que recurrentemente utilizan los migrantes. Es una frontera interna de sus límites, de su estado y de su acción. La necesidad de los agentes está en el juego en el mercado y depende que se encuentre para subsistir en otros casos de su familia. Lo que parece tan obvio es en esta relación trabajo-subsistencia donde históricamente se entrama los sistemas disciplinarios. Entonces encontramos que la necesidad motiva la migración para buscar trabajo como migrante. Entonces, una articulación con M y una trayectoria para seguir su trayectoria en el centro. Y luego la necesidad como búsqueda de recursos para subsistir es el factor de fuerza y demanda que interviene, obliga, influye, motiva a los migrantes laborales a realizar determinadas acciones como buscar trabajo y exponerse a diversos riesgos en un país y también sobre los sistemas disciplinarios a tolerar ciertas exigencias y ciertos trabajos en las organizaciones. El trabajo sacia esa necesidad de forma directa o indirecta. Obliga a la gente a buscar trabajo cuando no lo tiene y se exige encontrarlo a toda costa cuando es muy carente. Le agrada el trabajo a la gente cuando le permite que ese trabajo sobrevivir y más cuando es mayor remunerado, ¿no? Que son las entrevistas 302 y 390, los testimonios. El trabajo es el factor de fuerza, es ante la coerción, que intervienen al obligar, influir, determinar en el marco de la acción y de la representación de los migrantes laborales que hace doblegar a la gente ante su carencia. Y hay una serie de entrevistas ahí donde encontramos la evidencia empírica. Lo predispone a la gente a una relación social subalterna, lo dice la entrevista 152. Lo hace flanquear al uso o abuso de sus servicios, es el eslabón débil que lo ata posteriormente a los sistemas disciplinarios, ya lo dice la entrevista 323 y la 152. Las necesidades son la frontera frágil de la libertad de la gente que obliga a la gente a disponer de su libertad a alguien que lo contrate como mano de obra para trabajar y mantener su subsistencia y la de los suyos. Lo dice la entrevista 232 y 152. Se presenta el trabajo por la necesidad como un hipervalor. Se impone imperiosamente sobre la percepción de las cosas e incluso las eclipsa en otros casos, ¿no? En tus entrevistas de 181 y 232. Y sí, habíamos hecho donde habíamos visto la importancia en la cognición del trabajo y el discurso del trabajo sobre todas las cosas y sobre la identidad del migrante, ¿no? Que es quien lo valorar. La necesidad hace doblegar, replegarse, aguantarse, callarse, hace hacer incluso hacer tolerable lo adverso, ¿no? Nos dice la entrevista 53, 18, 152 y 785. La necesidad hace a la gente incluso poner en riesgos peligrosos en los trabajos, como lo dice la entrevista 827. La necesidad de los agentes está en juego en el mercado, depende que encuentre trabajo para subsistir y en otros casos su familia, él y su familia. Lo que no parece tan obvio es que la relación trabajo-subsistencia, donde históricamente se entraman los sistemas disciplinarios. Bueno, sí vimos anteriormente varios ejemplos. La necesidad motiva a la migración para pedir trabajo. La necesidad como búsqueda de recursos para subsistir es un factor de fuerza y demanda que interviene, obliga, influye y motiva a los migrantes laborales a realizar determinadas acciones como buscar trabajo y exponerse en distintos riesgos en el país centro. El trabajo sacia esa necesidad de forma directa o indirecta. Lo atestiguan las entrevistas 369 y 354. Obliga a la gente a buscar trabajo cuando no lo tiene y se exige encontrarlo a toda costa cuando es muy carente. Entrevistas 681, 390 y 305. Le agranda el trabajo a la gente cuando le permite ese trabajo sobrevivir, cuando menos estar remunerado. Bueno, el trabajo es el factor de fuerza, coacción, coerción, que interviene, obliga, influye a determinar el marco de acción y de representación de los migrantes en los esquemas laborales, que hace doblegar a la gente ante su carencia. Entrevista 152, 305,
381-286. Lo predispone a la gente a una relación subalterna, los discursos 152-323. Lo hace flanquear al uso y abuso de los servicios, ese es el eslabón que debilita y ata los sistemas disciplinarios. Las necesidades son fronteras frágiles de la libertad de la gente que obliga a la gente a disponer de su libertad, de quien lo contrate como mano de obra para trabajar y mantener la subsistencia de los suyos. Se presenta el trabajo por la necesidad, y ya habíamos señalado esto de la hipervaloración. Bueno, están las expectativas de solución. Las expectativas de solución son aquellas motivaciones que están encaminadas a resolver las necesidades por medio de las actividades en el centro. Son los deseos iniciales o derivados basados en la solución de las demandas, que están dados por la promesa y la pretensión, por la expectativa en recurrir en los recursos de migración, es la capacidad de resolver y satisfacer de manera relativa o absoluta una demanda con el recurso de migración. Las expectativas de solución. Las expectativas de solución objetivada son aquellas motivaciones encaminadas a resolver las necesidades por medio de las actividades en el centro, son los deseos iniciales o derivados para los que reinician la migración. Para la diferencia a los anteriores, que existe previamente una consigna de ella, se sabe porque se va. Hay una búsqueda concreta, evitando la distracción y en la medida la posibilidad de evitar también la saga de circunstancias y avatares, sino su orientación de acción y atención es relativamente clara y posiblemente viable, y en muchos casos mensurable, se concentra en ciertos objetivos. Esto es importante porque supongo que el perfil de los primeros con esto se difiere. Las expectativas de proyección son aquellas motivaciones encaminadas no solamente a resolver los problemas inmediatos, sino a mejorar las condiciones de vida de los agentes, estando compuesta por alguna idea previa de hacerse recursos para proyectar imaginariamente en el lugar donde estima, generalmente la comunidad de origen, como ejemplo de emprender algún proyecto productivo. Son importantes porque es posible que se pueda tipificar los perfiles. Y cierto, un antropólogo hablaba de la importancia, hindú, hablaba de la importancia de que tengan aspiraciones en la actividad, ¿no? Que se tenga claridad de qué es lo que se quiere. Entonces, es muy importante que la gente sepa qué es lo que está haciendo ahí o qué es lo que busca. Y, por ejemplo, para estos proyectos emprendedores, como que se puede objetivar más los logros que se van teniendo, ¿no? Ya compraron esto, ya compraron para ello, ya están haciendo local, ya están comprando mercancías, etcétera, ¿no? Y se supone que hay una estrecha relación con la familia que retroalimenta el recurso que se asigna a la periferia, que también ahí se puede formular una serie de cosas. Los motivos de expectativas y proyecciones se dan en las entrevistas 280, 31, 746, 550, 464. Son algunas, pueden ser mucho más, porque acuérdense que tenemos más de 1264, pero con estas pudimos ejemplificar estas ecuaciones. Como ejemplo, nos permitieron ver una perspectiva de superación y no solo de supervivencia de los migrantes, ¿sí? Entonces ya hay una perspectiva de hacer un negocio, un micronegocio principalmente. Lo pensé más que para los casos económicos, y para los personales, quizá para estudiar una profesión en el centro, y para los familiares alcanzar un estatuto de ciudadano americano. Podría ser. Que también tiene que ver no solamente con cuestiones, ¿no? El hecho de que tengas la green card o que tengas el reconocimiento es muy importante jurídicamente, pero está dentro del ámbito cultural. Las expectativas de solución son aquellas motivaciones encaminadas a resolver las necesidades por medio de las actividades en el centro. Son los deseos iniciales y o derivados de las demandas que tienen otros dos componentes constitutivos, la promesa y la pretensión. Las expectativas son búsquedas de los migrantes por lo que pretende y lo prometido. Los dos elementos configuran una especie de bloque general y o particular en la acción y que permite identificar en las aspiraciones las posibles rutas de desarrollo de los espacios sociales. La promesa, indudablemente con los elementos de casualidad y contingencia que están fuera de control relativo a la gente para ir
en la aspiración, generando estrategias de conveniencia y convivencia de acuerdo a las posiciones y sus facultades, y la transferencia analógica de pretensión más promesa en la expectativa, que la llamaremos XS. La promesa, como ya se dijo, es la oferta simbólica o imaginaria de la esperanza o la utopía para resolver ciertos problemas y también con ciertos límites. No va a ser para transformar la sociedad, sino generalmente la condición dentro del sistema capitalista, ¿no? Que tiene que ver con sus necesidades y la satisfacción de las necesidades, como las experiencias de otros migrantes en tradición oral directa o recreada, los medios masivos implícita, las formas sugestivas o explícitas, las promociones en particulares o los programas de los gobiernos, los alucines imaginarios de la comunidad, la seducción del coyote del centro, las ofertas concretas de trabajo, etcétera. Es importante ubicar las pretensiones junto a las disposiciones orientadas a resolver una necesidad o una demanda. A propósito, Francisco de Alba, sobre lo que llamamos promesa, complementa, está basado en las historias de los trabajadores migratorios coleccionados en el proyecto mexicano de la Universidad de Pensilvania. Se estima por edad de 40 años, la mayoría de hombres de la comunidad de inspeccionados han hecho un viaje por lo menos a Estados Unidos y vaya al norte por la oportunidad. Es así una idea profundamente enraizada en la población mexicana. Otros le han llamado el sueño americano de los mexicanos, ¿no? Además, la habilidad de enviar remesas atrás en Estados Unidos a las familias de las comunidades para la subsistencia familiar, mejoras de la casa, el cultivo a pequeña escala o las inversiones comerciales. Es bastante a menudo el primer paso de una jornada larga que frecuentemente acaba con el pago permanente en los Estados Unidos. Sobre el logro total está compuesto por las aspiraciones principales que determinan la gente en la perspectiva que motiva y que tiene sobre la migración los elementos sociales que configuran parte del deseo inicial. Esto lo dice Francisco Alba en el 2002. La promesa se genera y proviene de diversos medios, así como de matices interpretativos. Por lo público, las audiencias, las entrevistas 345, 296 nos ejemplifican. El medio, que son los parientes, y el anzuelo, el deseo, es el dinero. Mientras que en la entrevista 92 el público es un soltero que se le hace atractivo por lo bonito del centro, por lo estético, ¿sí? Por lo limpio, por lo bello, por lo moderno. En la entrevista 713 la curiosidad es el elemento generador en un soltero. En la entrevista 672, aparte de la curiosidad para saber cómo era o era por ilusión, estaba en una especie de reto personal a ver si llegaba y constatar que lo iba a hacer. Mecanismos de pobreza. Si analizamos las relaciones de la estancia en la entrevista 302, se da uno cuenta que se había agotado las posibilidades y esperanzas en la periferia de diversa índole. Era un viaje constante, las inversiones simbólicas. Se centraba en la sobrevivencia, la curiosidad, y fue sustituida por los nuevos entramados en medida que se iba involucrando con el paso del tiempo. Pero poco a poco se podía hacer en la periferia sin estudios, sin trabajo y con la familia, se supone. Promesa. La posibilidad de trabajo en el centro es quien existe en un mercado laboral más ofertado, mejor dicho, menos constreñido que en la periferia, con más posibilidades de encontrar opciones en él, tanto en el esfuerzo de búsqueda como en las posibilidades en magnitud. El asombro del migrante se permite percibir en sus respuestas. El trabajo es mejor remunerado en el centro, esto ya lo habíamos dicho de manera continua, aun cuando en algunos casos le pague menos a la fuerza de trabajo migrante, ¿sí? O sea, no les pagan lo que le pagan a los gringos, a los norteamericanos, perdón. Recordemos que como estrategia de atracción de diversos países periféricos es abaratar la fuerza de trabajo. Ponerse a prueba en el centro es una forma de experimentar posibilidades que prometen el centro con la reserva de decisión del migrante, dependiendo por lo general la comparación entre los resultados y las expectativas. No hay una exigencia inmediata, hay un margen de libertad de decisión de acuerdo a sus condiciones, evaluar la pertinencia con riesgo o de la contingencia, ¿no? Las pretensiones, las expectativas de solución contienen pretensiones del migrante entendidas como las es mayor o igual a la posibilidad más personal.
para buscar y resolver los problemas, necesidades o demandas de acuerdo a las posibilidades de solución que existan en lo que se ha experimentado, en lo que se crea imaginariamente dentro del centro en general y en lo específico dentro de los espacios sociales, que al mismo migrante con experiencia en el caso generó o es posible generar sobre la forma en que su práctica y los resultados que ella van a resolver y mejoran el problema, es decir, las necesidades latentes, ¿no? Por eso, por otro lado, tenemos las pretensiones que se refieren a las posibilidades dentro del centro en general o lo específico dentro de un espacio social que el mismo migrante con experiencia en el caso de género o es posibilidad de generar sobre las formas que va a resolver los problemas, las necesidades sobre el avance. Es el logro concreto obtenido en lo total o parcial de las diversas expectativas en posiciones y capitales y en satisfacciones. La pretensión en el caso de la entrevista 67 es acumular recursos monetarios para el crecimiento dentro del proyecto personal en el capitalismo. Para la diferencia, las promesas son generadas socialmente y la pretensión pero por lo general las pretensiones tienen elementos incorporados de la promesa. Es importante ubicar también las pretensiones junto a las disposiciones a resolver una necesidad en las acciones. Ya lo habíamos dicho, entre los intereses manifiestos en la pretensión y las disposiciones de las inversiones físicas, emocionales, económicas, etcétera, para llevarlo a realizar, a concretar. En la entrevista 53 se ejemplifica cómo las disposiciones para resolver las necesidades retoman las pretensiones y desafían los retos y los obstáculos. Posibilidades. Bueno, tenemos aquí varias posibilidades. Posibilidades estimadas de éxito desde ego, con valorizaciones que se hacen de forma positiva ante las expectativas de irse como migrante. Posibilidades estimadas de fracaso desde ego, o sea, desde el migrante, son las valorizaciones de que hace de forma negativa entre la expectativa de irse el migrante. La incertidumbre subjetiva es el desconocimiento consciente que tiene ego sobre la acción, el espacio, la trayectoria y el contexto. Y tenemos que, bueno, pues como ejemplo iba muy nerviosa, nunca había salido yo de mi país. En sí no tuve ninguna complicación al país. La entrevista 10 nos muestra cómo la incertidumbre es un elemento importante para considerar en la acción, en la decisión. Y entonces está la migración al centro y también tenemos la otra que es la de trayectorias al centro. Supuestos lógicos y algorítmicos. Bueno, los motivos son un componente básico de la decisión y para ello hace el migrante una comparación inmediata en dos niveles. En antinomías, ya lo habíamos señalado, por favor vean lo de antinomías. El primero es de sus necesidades y sus posibilidades de éxito o de estar en la oportunidad en el centro. Y el segundo, con relación qué puede hacer aquí y lo que puede ser allá. Sí, es la antinomía centro-periferia, que es una aportación analítica que ya hemos contribuido en su formulación desde la misión de la subjetividad. Es una comparación entre la valoración parcial o total y los contrastes lo hace el migrante desde su experiencia entre el centro y la periferia desde una oposición binaria. La comparación de la oposición binaria se puede comprender de la misma manera como las sumas de factores, bueno, la unión de factores que componen en la experiencia del valor del centro con relación al valor de la periferia, suponiendo que determinan la suma de los factores para continuar con la trayectoria de la migración o para regresarse de la periferia. La síntesis de la valoración puede ser de diferente especie, desde valores emocionales, afectivos, lúdicos, etcétera, que llamaremos conjunto de factores y que están presentes por la UF, unión de factores. Entonces, donde vemos que la unión de factores es la unión de factores ya integrados y ponderados y considerados importantes por el migrante con relación al logro o la posibilidad de él, referido a las posiciones y a los capitales culturales. ¿Por qué las posiciones? Porque si vas a estar en un trabajo donde te van a estar hostigando o donde estás en un trabajo donde eres reconocido, entonces eso es importante, entonces tiene que ver con las posiciones. Y las posiciones no solamente estoy hablando dentro del trabajo, sino también en los distintos espacios sociales, ¿no? Que no tengas problemas, que no te estén hostigando.
Y los capitales acumulados, en medida que vayas aprendiendo inglés, a interactuar con extranjeros, bueno, con norteamericanos que están en su casa, específicos y diversos, y de sentimientos favorables, que también es importante. Esta fórmula, esa pretensión de fórmula está muy interesante porque ya tiene que ver con emociones, tiene que ver con los capitales culturales, simbólicos, económicos, eh, sociales, que van dándose en los espacios y que se van concretando y sintetizando. Y entonces hay gente que ha sido bien recibida y eso le ha permitido mantener el trabajo y estar bien como migrante, ¿no? C, que se generaron en el centro y por parte del migrante. PE, que se generaron en la periferia y por parte del migrante. El asterisco se va a dar por un supuesto en lo sucesivo y es para no escribirlo, aclarando que es un acto voluntario de la gente. Más que eso, no es un acto voluntario de la gente, es una relación del hábitus y del campo de donde está inmerso. Vámonos. Entonces, otro replanteamiento distinto. Más de Bourdieu. La valoración que hace el migrante sobre la experiencia en que vivió, la unión de factores que tienen que ver con lo que se generó el centro y comparado con referencia en antinomías a la periferia, en la suma total de integrados en el resultado de las consideraciones que hace Ego de las experiencias de cada uno de los espacios sociales donde mantuvo o obtuvo la trayectoria, demarcados en la adscripción de una geografía imaginaria, país, en este caso puede ser en general positiva o negativa. La valoración positiva es un juicio general que hace el migrante basado en el conjunto de experiencias con saldo o resultado satisfactorio, de acorde a los propósitos buscados o a las condiciones deseables de experiencia agradable. El brasero fue algo bonito, dice la entrevista 22, algo que sufre, pero a la vez es bonito porque recorre uno algo de lo que es Estados Unidos y para pasar para allá y ve muchas cosas, sufre un poco, pues sí es una aventura bonita y a la vez un poco mal. Manifiesta como síntesis la suma integrada de diversas experiencias como positiva. La valoración negativa es el juicio general del migrante basado en el conjunto de experiencias con saldo o resultado no gratas. Sí, ya es la suma, el conjunto de experiencias donde no se responde a la satisfacción de las necesidades, donde se resalta la frustración o las condiciones en que fueron. De esta manera, podemos suponer que en cuanto a la suma de los factores integrados y ponderados que consideran importante el migrante con relación al logro o a la posibilidad de las posiciones capitales acumulados, específicos y diversos, en sentimientos favorables, y que se generaron en el centro deben ser mayores a la suma de los factores integrados y ponderados que se consideran importantes con relación al logro de las posiciones y capitales acumulados específicos y diversos y sentimientos favorables que generan en la periferia por parte del migrante para que continúe su trayectoria o retorne parcialmente o cierre el círculo de manera satisfactoria. Entonces tenemos de la manera coloquial, el migrante espera mayores resultados y en sus valores en el centro de lo que tiene o puede tener estando en la periferia, para que continúe en la trayectoria o retorne parcialmente y cierre el ciclo de manera satisfactoria. Entonces es la unión de factores del centro es mayor a la unión de factores de la periferia que tienen que ver con la continuación, con RPC, con la continuación hacia el centro, o con el abandono, la estancia permanente, perdón, en la estancia permanente en Estados Unidos. Uno de los problemas que es más importante reflexionar es sobre la acción de emigrar, es sobre la condición de la situación de la gente, es decir, dónde la posición dentro del problema social puede o no determinar una decisión de acción. Podemos suponer también que en cuanto a la suma de los factores integrados y ponderados que se dan de manera simultánea en el migrante al logro de la posibilidad de él y de las posiciones de capitales acumulados o específicos y los sentimientos favorables que generaron son menores a la suma de los factores integrados y ponderados que se consideran importantes el migrante en relación al logro y a sus
posiciones acumulados específicos y diversos y sentimientos favorables que generaron por parte del migrante. Es muy probable que existe un regreso del migrante frustrado, una estancia incómoda, un malestar, una estancia breve. Y entonces vemos al revés, donde es mayor la unión de factores de la periferia hacia la unión de factores del centro, hay un malestar, una estancia breve. Existe un malestar cuando muchas de las condiciones simbólicas importantes en la periferia están bien. Tienen signo positivo como la suma de factores ya integrados y ponderados y considerados importantes por el migrante al logro referido de las posiciones y los sentimientos favorables, pero existe un predominio de la necesidad principal. Y esto obliga a que el migrante pues continúe en el centro o se traslade al centro y entonces es arrebatada al arraigo y a todos los signos positivos de una estancia, se empaca junto a las maletas y en el recuerdo va a ser un recurso de identidad y de sentido tormentoso en la nostalgia de no llenar un vacío, pero que buscará la manera de regresar mientras cumpla con el objetivo predeterminado. Quedando tentativamente, las disposiciones deben ser mayor a la unión de factores de la periferia. La unión de factores del centro es igual al malestar, por consiguiente a una resignación de estancia en el centro. O cuando es la suma de los factores integrados y ponderados que considera importante el migrante en relación al logro de las posiciones y capitales acumulados diversos y sentimientos favorables que generaron en el centro igual a la suma de los factores integrados y ponderados que considera importante el migrante a la relación del logro y de las posiciones de los capitales acumulados específicos y diversos y sentimientos favorables que generaron en la periferia por parte del migrante. Es muy probable que exista un regreso definitivo o a una estancia permanente. Fíjense bien que precisamente la antinomía antípoda va a estar constantemente en estos procesos de valoración subjetiva entre la estancia, el trabajo, la trayectoria, la permanencia. De manera coloquial se puede decir que el migrante espera iguales resultados en sus valores del centro como en la periferia para responder a un regreso definitivo o para una estancia permanente. Este ejemplo no es absurdo cuando existen casos de migrantes que después de una estancia larga han venido haciendo inversiones en valores análogos al centro que a la periferia y que puede suceder que se queden o que se vaya definitivamente, ¿no? Entonces la unión de factores del centro es igual a la unión de factores de la periferia, determina un regreso definitivo o una estancia permanente. Todo es igual, a lo mejor es peor que aquí. Los siguientes componentes, dice la entrevista 592, los siguientes componentes del algoritmo son la expectativa de solución, que es EXS, y cuando las necesidades son iguales a las posibilidades de solución o de resolver las necesidades por medio de las actividades en el centro, podemos suponer que puede haber una migración cuando las necesidades son ligeramente mayores a las posibilidades de resolver, y es probablemente la migración en el centro. Entonces las necesidades son mayores a la expectativa de solución, entonces va a continuar con la migración en el centro. O cuando las posibilidades de solución de resolver las necesidades por medio de la actividad en el centro es menor a las necesidades y mayor a la suma de los factores integrados y ponderados que considera importante el migrante en relación al logro de capitales y sentimientos favorables, es probable que no haya una migración al centro. Entonces, cuando EXC es menor a la necesidad y hay una serie de factores de la periferia, no hay una migración al centro y no hay una búsqueda en la trayectoria. Es importante distinguir dos momentos. El primero para el migrante que va por primera vez y que no existe la unión de factores del centro porque se supone que aún no ha vivido la experiencia. Solo predomina, es muy lógico lo que está diciendo, la unión de factores de la periferia. Y para que él reside dos o más veces del ciclo o que tiene una estancia más larga, se opera la unión de factores centro. Muy interesante. Pero sin embargo sigue siendo comparativa, aunque sea valor 0 o valor 1 frente a valores más en la periferia,
sí es importante. En los supuestos, el motivo son relativamente mayores la suma de factores integrados y ponderados que consideran importantes, referido a las posiciones y capitales acumulados específicos y diversos y sentimientos favorables que generen a la periferia por parte del migrante para que emprenda una migración al centro. Bueno, cuando hay una serie de motivaciones que son mayores los factores, las motivaciones, entonces es muy probable que vaya de migrante. Y cuando los motivos son iguales a las posibilidades de mayor a la suma de los factores integrados y ponderados que considera importante el migrante con relación al posible logro por adquirir es igual a la posibilidad de que la unión de factores del centro sea igual a las motivaciones igual a la migración. Hay una recurrencia. Cuando hay una recurrencia de migración, fíjense que están muy interesantes las reflexiones que vamos haciendo de cada una de las fórmulas. Claro que tenemos que pulirlas, claro que hay que ver varias cosas, pero yo creo que ya empiezan a responder cosas con mayor profundidad. Entonces, los motivos, la recurrencia de la migración. Los motivos son iguales a la suma de los factores integrados y ponderados considerados importantes con relación al logro y a las posibilidades de él, referido a las posiciones y capitales acumulados. O sea, ya se sabe más, se tiene mayor experiencia, son específicos y laboralmente se piensa que ya tienen alguna habilidad y son incorporados al mercado laboral muy fácilmente o pueden ser incorporados muy fácilmente por la experiencia y sentimientos favorables que generaron en el centro por parte del migrante para que el migrante emprenda la migración hacia el centro en un nuevo ciclo. Entonces esto es para la recurrencia de migración, siempre y cuando sea mayor su necesidad a la suma de los factores integrados o ponderados que considera importante el migrante con relación al logro de las posiciones y capitales acumulados específicos y diversos y los sentimientos favorables que se generaron en la periferia por parte del migrante. Y bajo ciertas circunstancias sine qua non es muy probable que se inicie un nuevo ciclo de migración que se da por la unión de factores ante una motivación mayor que es mayor a la unión de factores de la periferia y que indudablemente hay una transición a la migración hacia el centro. No hay migración cuando es la unión de factores integrados y ponderados que consideran importantes al migrante con relación al logro de posiciones acumulados específicos y diversos y sentimientos favorables que generaron en la periferia por parte del migrante. Es mayor a los motivos e igual o mayor a los factores del centro, podemos suponer que no hay migración al centro, ¿no? Por ejemplo, cuando los hijos dicen, pues no te vayas papá y tú lo veas y te hayas encariñado mucho con tus hijos, pues es probable que la unión de factores de la periferia va a ser mucho mayor a la motivación y a la unión de factores en el centro y por lo tanto no hay. Hay acciones de relación con la trayectoria y logros, como ya habíamos planeado en las dinámicas valorativas, y es una de lo que se va configurando el migrante en el trayecto y en el momento de la estancia, como una relación de proceso de triangulación mantenida entre motivos de migración, el logro, el alcance entre lo pretendido y lo prometido, y siendo mayor siempre lo obtenido, y el contraste de la posición binaria valorativa, ¿sí? Esta que habíamos señalado de las antinomías, y que para este caso, donde hay una cabeza de familia, una operación donde se evalúe la adaptabilidad de la familia y la contingencia. Entonces se va al centro siempre y cuando haya demandas y que haya pretendido más sobre lo prometido en términos de logros. Entonces se continúa la trayectoria en el centro y se acumula en la estancia y que puede ser hasta estancia definitiva, ¿no? Bueno, y aquí otro grupo de supuestos algorítmicos. Entonces, logro es igual a L. Disposiciones igual a experiencia, que es igual a menor a L, que es el logro. Entonces va al centro cuando agotó las posibilidades con un regreso frustrado. Hay disposiciones que tienen que ver con el logro, entonces se queda en el centro por un periodo más corto con reservas de irse o de irse frustrado.
Hay una serie de disposiciones que tienen que ver, que son mayores a los logros en la unión de factores del centro, entonces se queda en el centro. Cuando es igual las disposiciones que tienen que ver con el logro y que son mayores la unión de factores, entonces se queda un poco más de tiempo en el centro. Está cuando es de la exposición del logro, entonces se queda en el centro. Es posible que sea el caso de un soltero dentro de una serie de disposiciones donde el logro entonces se queda en el centro más tiempo. Es cuando sea igual la cuestión del logro se queda en el centro, y cuando es mayor la serie de XP, entonces se queda en el centro con más voluntad. Entonces se queda en el centro más por necesidad. Y donde el caso es donde el logro sea mayor a el grupo de experiencia. Trabajo. Las prácticas destinadas es solo en solo trabajar las ideas restringidas para atender las tareas laborales inmediatas a las restricciones estructurales de las relaciones sociales de producción asociadas con los espacios limitadas y objetivos y obligaciones ineludibles de mantener y circular la cacofonía hasta el fastidio y el confinamiento laboral del migrante, generando un hastío, un vacío de vida, lo que se llamamos enajenación o en la vida cotidiana, donde el trabajo es nada placentero. A su vez genera la representación simbólica de la adversión y las estrategias para afrontarla o evadirla, tolerable solo por el tiempo. Nada, no me gustó nada, porque para mí todo era trabajar, trabajar, trabajar. Lo dice la entrevista 697. El fastidio laboral puede ser un motivo para regresarse a la periferia. Se puede pasar mucho tiempo con un ritmo de vida así. Lo dice la entrevista 697. La imposibilidad de salir, las limitaciones a la vida cotidiana, la recreación por la condición de ilegal del migrante en la condición laboral que tiene y determina el tiempo de estancia. La resignación de estancia como punto de búsquedas de estrategias del migrante. Nada se me hace una ciudad horrible, pero ni modo. Tengo que hallar el lado positivo porque aquí estoy y a lo que vine en la entrevista 472. El predominio de las necesidades sobre los intereses personales nos muestra el caso 472, el reconocimiento de las carencias de origen, en la periferia como punta de origen de las necesidades marchita, la valoración de la periferia. Realmente de Estados Unidos no me gusta nada porque la libertad está aquí. Lo malo es el desempleo, dice la entrevista 413. Y es importante ver qué factores van determinando las decisiones y el papel del trabajo y la experiencia del papel del trabajo. Bueno, posibles motivos de retorno de trabajo, ¿no? La terminación o ausencia del trabajo, el fastidio del cansancio, las limitaciones de la vida cotidiana por la condición ilegal y también la expatriación. Bueno, hoy entramos ya a los casi últimos temas, que es órbitas en la periferia con el centro, tiempos y trayectorias. Las órbitas son metafóricamente las áreas de atracción y confluencia e influencia, la gravedad de la fuerza de poder económico, político y cultural de las relaciones sociales existentes entre un país centro determinado y en sus zonas o países periféricos insertos de manera amplia y relativa en el sistema mundial. Es en los países periféricos los lugares donde se ubican los agentes desprovistos de recursos para poder reproducir su existencia o cierto nivel de vida, solo poseyendo estos su fuerza de trabajo, donde se manifiestan y derivan diversas problemáticas, puntos de referencia donde inicia un recorrido hacia el centro, que por lo general buscan trabajo para sobrevivir y buscar recursos para mejorar la calidad de vida o los problemas derivados de estas situaciones, ver la familia, conocer, romper el cotidiano, conocer, etc. En este punto es importante retomar los flujos migratorios, las dimensiones y las posibilidades de los agentes migrantes en los diversos países. Hay que considerar una serie de elementos. Uno, se dan las órbitas en diversas distancias geográficas a los países periféricos, tanto de la emisión u origen,
en su relación al centro, atracción y destino que se dan también en el recorrido. Ahí la entrevista 636, tuve, como dije, compañeros salvadoreños, un hondureño, muchos mexicanos, y como te digo, para mí se me hacía algo difícil, más complicado, porque tenía que hacer un trayecto muy largo desde el centro de Sudamérica hacia Estados Unidos. Es mucho tiempo como ellos y estaban muy mal en comparación a otros. El punto 2 habla sobre las diversas rupturas u opciones de rutas y trayectorias que se configuran una experiencia y varios tipos de riesgos debido a los obstáculos. Pues extranjeros, no con ellos que estuvieran viviendo, no por sí había muchos, ¿verdad? Extranjeros, había puertorriqueños, cubanos, y todos había, o sea, piensan también tan duro para llegar, ¿verdad? Y más para ellos que tienen que cruzar la frontera, sí. Sí, pues las distancias de las órbitas no son solo métricas, sino también distancias. Las distancias culturales suponemos que se basan en la posibilidad de absorción a la vida social en el centro por parte de los migrantes, su capacidad de estancia, la aceptación, la resistencia, el mimetismo, etcétera, en la posibilidad de insertarse en la vida económica y social, en el mercado o en los diversos mercados simbólicos de los espacios sociales por parte de los migrantes. En relación a las agencias de los centros de periferia, participaron de manera diferencial en un esquema de relaciones de producción, de división del trabajo, donde se despliega o está implícita las tramas culturales. Ejemplo, la búsqueda de la promesa de mejores condiciones de vida por parte del migrante y el abaratamiento de disponibilidad de fuerzas, el trabajo y las implicaciones culturales de una fuerza de trabajo más dócil, como ejemplo la posibilidad de compatibilidad cultural en esquema de relaciones culturales dominantes subalternas. Sí, pues las cuestiones religiosas, las cuestiones de lenguaje, de idiomas, es muy importante, las cuestiones de compatibilidad, ¿no? Y de trayectoria, los que tienen más tiempo a los que se les reconoce. 4. Cuando señalamos que no solo es métrica la distancia y las órbitas entre la periferia es porque consideramos que hay fuerzas geopolíticas en el sistema mundial basadas en el poder y en el dominio cultural, económico y político por parte de los centros hacia los países, ¿no? Entonces hay regiones periféricas que son muy lejanas, entre Hawái y Puerto Rico, que es una colonia o es un estado de Estados Unidos, y los puertorriqueños, pues la forma de ser más liberales, más adaptados a lo que es Estados Unidos y quizá en algunos casos más resistentes. Sobre el tiempo de las estancias migratorias, ¿qué hacen los agentes en los países periféricos? Varía. La gráfica de ser cíclica, periódica, la migración de retorno que experimenta por parte de los agentes, depende con relación a las órbitas. Podemos pensar, mientras más lejos, más difícil o más costosas, requiere mayor esfuerzo, sacrificio e inversión en cuanto a consideraciones de los tipos de migración laboral. De acuerdo a la gráfica que a continuación les vamos a presentar, es muy probable que se realice lo que tienen órbitas más cortas y menos difíciles políticamente, como compromisos pendientes con la comunidad, con la familia o con la inestabilidad económica temporal desde la perspectiva de la gente con relación al centro. Punto 2. En el caso contrario, podemos suponer que la migración es más definitiva mientras más pobreza y hostigamiento político, agotamiento de esperanzas, cambios de regímenes desfavorables, condiciones de los países de origen que no convenga desde la perspectiva migrante, así como las ausencias largas que generan el distanciamiento afectivo o significativo con los países de origen, compromisos y relaciones más estables con el país receptor, aun siendo migraciones laborales. Y 3. Con relación a migraciones por etapas, más probable suponemos que mientras más lejos sea, y que haya entre eslabones del periférico y tránsitos de posibilidades, tradiciones y condiciones para llegar al destino. Y de esta manera pues podemos ir pensando que la migración puede variar a nivel internacional de acuerdo a la atracción de la gravedad de los mercados laborales y que ha venido abriendo redes de paisanos o conocidos y también de los países centro como receptores, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Brasil se va más a Japón, o también hay migración hondureña a España, que tiene que ver pues, con el trabajo doméstico y con otro tipo de trabajos, ¿no? O de Argentina a España, ¿sí? Entre otros, y a Italia.
entre otros. Entonces, sí es importante ir viendo todo lo que hay y de África hacia Europa, pues yo creo que hay de cada país africano hay tradiciones y hay redes que ya se van construyendo y que facilitan la posibilidad de la estancia en los distintos centros. Bueno, espero que haya sido de utilidad este trabajo amplio que tiene que ver con fórmulas y que tiene que ver pues con síntesis de cuestiones. Me queda claro que es importante ir pensando cómo se dan estas posibilidades de formulaciones de lógica simbólica y que indudablemente siempre se va a estar comparándose de manera con la antinomía antípoda, que ya va expuesto y quizá vuelvo a exponer bajo esta tradición de migración simbólica. Muchas gracias.